Hola cineastas y cinéfilos de esta galaxia, bienvenidos sean a Cinema 1080. Hoy es un día muy importante para México, pues culmina un sexenio presidencial. Sí, un viejo presidente se va y uno nuevo llega. Muchas veces la opinión pública acerca de la política se encuentra censurada, y el cine pues no es la excepción. Dentro de la historia del cine se encuentra un cineasta que ha logrado hacer una serie de películas basadas en cada una de las características de un sexenio presidencial. Si no conoces a este cineasta, bueno, él es Luis Estrada, que junto con Damián Alcázar ha hecho, por ejemplo, El Infierno o La Ley de Herodes. Este sería el inicio para estas películas seccionales, como les digo yo. No sé si así se les diga, pero es un buen nombre. Esta tradición comenzaría en 1999, cuando Luis Estrada grabaría La Ley de Herodes. Esta película ocurre temporalmente durante el sexenio del presidente alemán, pero muchas cosas nos hacen reconocer los sexenios posteriores. Bueno, al menos acerca del gobierno priista. Es una historia que gira en torno a una pequeña localidad mexicana llamada San Pedro de los Aguaros, donde tras la muerte del antiguo presidente municipal a machetazos, el licenciado López nombra a Juan Vargas como un nuevo alcalde. Aquí es donde la crítica social ocurre en primera instancia, cuando es elegido por medio del famoso dedazo, sin que el pueblo use su derecho a elegir. Nos muestra la buena voluntad de un gobernante que a veces llega con toda la actitud de hacer bien por el pueblo, hasta que descubre los beneficios que contrae el poder. Esta película es audaz y con un humor negro que hace reflejo a la cultura mexicana. No solo se hace crítica a la política, de igual manera al machismo, a la religión como otro medio de gobierno y a la modernidad de aquella época. Los personajes giran en torno a, según ellos, los logros de la revolución y un gobierno diferente. No, perdónenme, pero para eso hicimos una revolución. En este país, el voto se respeta. No es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. Vargas destruye sus ideales por poder. Es un tirano que incluso cambia la constitución en su beneficio. Toma la ley en sus manos para enriquecerse hasta perder el control. Seguro suena muy parecido a muchos políticos mexicanos. Digamos que esta película se estrenó muy cerca de las elecciones y obviamente el partido al cual se le hace una crítica no estaba muy de acuerdo. Y obviamente la censura no se hizo esperar. Afortunadamente Luis Estrada logró conectar con el público y obviamente logró llevarse muchos premios. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años. Y ahora sí se los digo con conocimiento de causa. Un día como rico es mejor que una vida de pobres. Un cambio había llegado. Vicente Fox llegaría con su gobierno panista y Luis Estrada volvería a la mira de ello con su cámara, trayendo Un Mundo Maravilloso. Una historia donde los políticos le mienten a la gente diciendo que la pobreza en México no existe más, que se ha ganado la batalla contra el hambre. Suena muy parecido a nuestra realidad, ¿no? Pero de nuevo tenemos a un personaje que llega a la vida de estos políticos, en este caso Juan Pérez, interpretado nuevamente por Damián Alcázar. Este personaje es un hombre muy pobre que tras un incidente en un edificio de finanzas, la prensa exagera todo y lo ponen como un símbolo de protesta ante la pobreza y las mentiras del gobierno, algo que le trae beneficios económicos tras los sobornos. Estrada sigue guardando todo este humor negro dentro de la historia y sobre todo los personajes principales se desarrollan causalmente, pues todo lo que la vida les pone es lo que hace irse a un rumbo distinto. A pesar de todo, esta fue la película menos polémica. Bueno, al menos así lo consideramos. Se habla de un gobierno con grandes esperanzas y que en la opinión pública no fue muy exitoso. Un Mundo Maravilloso refleja esta vida que deseamos todos llena de comodidad, sin trabajar, tal y como el mismo Chava Flores diría, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Mari, no es necesario que contestes, ¿eh? Mari, no, con toda confianza. La verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. Gracias. Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país. Crisis, desempleo, violencia. ¿Cómo olvidar al Benny y al Cochiloco? Estos dos personajes protagonistas de la tercera entrega de esta serie.
ahora hablando de un gobierno que mantuvo una lucha contra el narco. Así es el del presidente Felipe Calderón. De nuevo, por medio del humor negro, la historia gira alrededor de Benjamín García, un paisano mexicano que regresa del norte para establecerse en su país y ver todas las oportunidades que les ofrece su gran nación, dándose cuenta que el lugar en donde creció ahora está peor, se encuentra en guerra. Para ello, Benny le dan una oportunidad de ganar dinero. La vida de este personaje avanza a través de lo peligroso, sangrienta y cruel de México en la frontera, y no solo eso, pues se realizó tan cerca del centenario de la Revolución Mexicana y del bicentenario de la Independencia que era necesario mostrar nuestro nuevo México en lucha. ¿Cómo lo ha retratado? Bueno, en esta película se muestra esta lucha del poder y muchas veces la venganza. Todo eso pasa mientras el pobre Benny sufre las consecuencias de lo que ha decidido hacer con su vida. Una triste vida llena de miedo y desconfianza. El Infierno logró superar la fuerza de la censura y se coronó con el premio Ariel a la mejor película. La crudeza de la cinta logró conectar con el público y poner ante sus ojos un México que sufre y continúa sufriendo por la violencia. En este pinche país no haces lo que quieres, sino lo que puedes. ¿Ya se te olvidó cuánto tuve que poner en tu campaña para que ganaras la elección? Mejor me hubiera postulado yo. ¡Viva el Bicentenario de la Independencia! ¡Viva! We actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. La televisión en México mantiene un gran poder, y quién mejor para demostrarlo que el señor Estrada, trayendo su última película hasta la fecha, La Dictadura Perfecta. El PRI había regresado a la presidencia una vez más, y el cineasta no se iba a quedar callado. Tomaría su cámara y nuevamente de la mano de Damián Alcázar retratarían una realidad del país. La televisión impone gobernantes y protege a su gobierno como una premisa inicial. Esta película nos demuestra el poder inimaginable de las cadenas de televisión abierta en nuestro querido país. Además, el director construyó una cinta con hechos que la sociedad mexicana ha vivido en los últimos años y que por supuesto recuerda a la perfección, principalmente gracias a las famosas cortinas de humo y retratar a algunos gobiernos como heroicos por acciones que quién sabe de dónde salieron. Y de nuevo, la censura no se hizo esperar, pero la película logró llegar a los cines. La crítica es obvia a qué sexenio y qué presidente van dedicados, y para nada es uno que ya se va. Oye, una última cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién te está cuidando las corbatas? ¿Por? Pues es retrato, cabrón. Te voy a mandar una, ¿sí? Cuídese. No sabemos si Luis Estrada preparará una nueva película para este nuevo sexenio. Ya lo sabremos en un futuro si Damián Alcázar colabora nuevamente junto a este director. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y picarle en la campanita para más contenido como este. Se graba, toma y que la fuerza del cine nos acompañe.